¿Qué tal? Buenas noches. Tiempo de deporte aquí en Navarra Televisión. Bienvenidos a la última edición de Tiempo de Descuento. Hoy nos toca bajar la persiana y nos iremos hasta el inicio de la próxima temporada. Poquitas competiciones quedan en liza, solo la de béisbol, y hoy toca hacer balance. Ya lo hemos hecho en el caso, por ejemplo, de la Segunda B. 3 equipos estarán representando a Navarra el año que viene junto a los Osasuna Promesas en esa competición, en la división de bronce del fútbol español. No podía ser de otra manera. Hoy vamos a hablar largo y tendido de las elecciones a la presidencia de Osasuna, que tenían lugar el sábado con escasa participación, algo más del 33% de los socios ejercieron su derecho al voto, con un ganador, con un claro ganador, Miguel Archanco, el proyecto liderado por Miguel Archanco. Ahí lo tienen votando el sábado por la mañana. Más del 70% de los socios que votaron lo hicieron a su proyecto. Y como no podía ser de otra manera, esta noche va a estar con nosotros aquí en Tiempo de Descuento. Ahí lo tienen, brindando con su junta directiva, exultante, lleno de gozo. No era para menos, acababa de ser elegido presidente del Club Atlético Osasuna, aunque eso sí, hasta el 5 no será investido presidente, por eso de que pueda haber impugnación, Dios no lo quiera, y él tampoco. Como digo, está esta noche con nosotros aquí en el estudio de Navarra Televisión, el estudio de Tiempo de Descuento. Miguel Archanco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido de nuevo a estos estudios de Navarra Televisión. Muy bien, muchas gracias. ¿Más tranquilo? Pues algo más tranquilo, sí. Algo más tranquilo que las anteriores veces que estaba en la aquí contigo en la televisión. Más tranquilo en cuanto a la campaña electoral, porque ahora llega lo más duro. Sí, la verdad es que el día de hoy, por ejemplo, pues ha sido terrible desde las 9 de la mañana. Pero bueno, yo sabía a lo que me enfrentaba y cuál era mi cometido y lo que quería hacer. De las 9 de la mañana han pasado algo más de 12 horas. No le voy a pedir que me cuente todo lo que ha hecho en ese tiempo, porque seguro han sido muchas cosas. Pues han sido muchas cosas. No hemos perdido el tiempo, Y eso es lo que quieren los socios, que no se pierda el tiempo, ¿no? Bueno, imagino que los socios quieren eso y quieren que se confeccione una buena plantilla y que sea competitivo con el equipo y bueno, y que se vea trabajo también por parte de la directiva. Bueno, hace exactamente una semana, aquí en Navarra Televisión, teníamos una entrevista con el que hoy es nuestro invitado, con Miguel Archanco, lo era entonces. En aquella ocasión era todavía candidato a la presidencia de Osasuna, hoy ya es electo, y los socios quieren que hablemos ya de lo que va a hacer Miguel Archanco a lo largo de los próximos 4 años. Quiere saber, por ejemplo, en tema económico, y aquí vamos a comenzar la entrevista, Miguel, ¿qué va a hacer usted con la deuda de Osasuna? ¿Cómo va a acometer esa deuda? ¿Qué va a hacer para intentar ir solventando la deuda actual que tiene el club? Pues vamos a hacer lo que hemos dicho durante la campaña. Vamos a hacer que no crezca, la vamos, digamos, a sujetar esa deuda, vamos a cumplir los compromisos tributarios en los ejercicios correspondientes anuales, los ejercicios económicos anuales, y con un remanente que tenemos, pues vamos con el Gobierno de Navarra a llegar a un acuerdo seguro de colaboración. Hoy precisamente me ha llamado la presidenta, Yolanda Barcina, y me ha dicho, bueno, nos veremos después de San Fermín, ahora vamos a dejarlo, pero esto le daremos una solución segura. Usted durante la campaña electoral habló de que la negociación con el Gobierno de Navarra sobre esa deuda estaba abierta, habló de plazos para ir pagando esa deuda. ¿Qué nos puede avanzar de esos plazos? Pues tenemos que entrar en unos plazos del orden de entre 8 y 10 años. En 8 y 10 años pueden ser menores, pero en la medida en que lleguemos a esa colaboración con el Gobierno de Navarra, en ese periodo de tiempo, nuestras cuotas serán posibles y no mermarán la capacidad económica necesaria para mantener un equipo competitivo en Primera División. Está claro, hay que ingresar más, gastar menos. Evidente. Si se van a tener 35 millones de euros de ingresos, como prevé el señor Archanco, lo más probable es que el presupuesto no sea de 35 millones, sino que sea de algo menos, e ir destinando parte de ese dinero a la deuda, ¿no? Exacto. El presupuesto tiene que rondar entre los 28 y 30 millones de euros, y en esa diferencia es donde acogeremos el pago de la deuda, primero para que no crezca y después para que decrezca. En el tema de ingresos, durante la campaña también el señor Archanco, lo decía aquí hace una semana, hablaba de 2 patas fundamentales para ingresar dinero. Uno era el contrato televisivo, que ya estaba negociado, que era mejor al que tenía Osasuna en los últimos años. Si nos puede especificar un poquito más en qué consiste esa mejoría del contrato televisivo. Pues es una mejoría, es un contrato televisivo que nos pone en una diferencia
de una media de 6,5 millones de euros con respecto a lo que en este momento tenemos. Es un contrato por 3 años, porque no se puede hacer un contrato de mayor temporalidad, de acuerdo con lo que ha determinado la Comisión Nacional de la Competencia en una resolución de abril del año 2010, y tenemos un contrato para 3 años en el que la media son 6,5 millones de euros de media más que lo que tenemos ahora. Es un contrato bastante sustancioso. Es un contrato que hace justicia a lo que es Osasuna. ¿Y por qué no se ha hecho en los últimos años esa mejoría en el contrato? Pues primero porque teníamos un contrato que se hizo hace 3 años y que se hizo por 5 años. Y bueno, nos ha costado que llegar a la realidad de lo que es Osasuna, ¿no? Y cuando estás negociando, pues el mercado te ofrece unas pautas, te da unas posibilidades y claro, buscas el máximo de esas posibilidades, que nunca son lo que tú apeteces, pero ahora hemos tenido, digamos, la suerte de poder tener la presencia de otra empresa que nos ha ofrecido una cantidad superior. La otra pata era la publicidad en la camiseta. No entendía el socio que no tuviera Osasuna publicidad en la camiseta. Usted decía que en los últimos años se habían ofertado 200.000 euros por ese contrato. Ahora parece que la cifra es bastante superior. Usted habla de 650.000 euros. Sí. ¿Se sigue manteniendo en esa cifra? Sí, esa es la cifra. Lo que no es con una compañía de seguros. No sé quién ha dicho una compañía de seguros, porque hoy he leído en la prensa que era con una compañía de seguros. No es con una compañía de seguros. Hay dos posibilidades, estamos estudiando dos temas y rondan entre los 650 y los 850. Hace una semana, creo recordar, usted decía aquí, en estos estudios, que se iban a tocar el tema de los seguros. Eso es otra cosa. Vale. Eso es otra cosa. Hablar de la incidencia en el tema de los seguros por parte de Osasuna es distinto que decir que en la camiseta va a ir un sponsor de seguros. Vale. Pues entonces, matizado queda, y también por el señor Archanco. Hablamos de recortar gastos. ¿Dónde puede recortar Osasuna? ¿Dónde va a recortar el Club Atlético Osasuna de Miguel Archanco? La estructura del Club Atlético Osasuna, en cuanto a personal que trabaja en Osasuna, es lo mínimo que un club de primera división, que quiere ser un club de primera división, puede tener. Porque a cada puesto de trabajo le sacamos no el 100%, sino el 150%. Esa estructura no puede variar porque no se correspondería con lo que es un club en primera división. Yo creo que tenemos una de las estructuras más pequeñas de toda la primera división. Por lo tanto, ¿dónde está el control del gasto? Pues en los contratos de la primera plantilla, porque es verdaderamente donde puede tener incidencia presupuestaria el ahorro o la reducción del gasto. ¿Por qué? Pues porque la incidencia de la plantilla en los gastos globales del club pues ronda el 70%. Entonces, se puede hacer un ahorro en el 70%, no se puede hacer un ahorro en el 30% de un personal que, por otra parte, tiene que ser el que es. Es decir, que se va a continuar con la línea ya abierta de ir recortando esas fichas de los jugadores. Sí, esa es la línea, lo que nosotros vamos a seguir como filosofía. Es necesario optar por unos contratos en bruto, no en neto. Es necesario que haya un control exacto de lo que es una contratación por parte del Club Atlético Osasuna. Que el jugador que esté en Osasuna sepa que va a cobrar, pero que Osasuna paga lo que Osasuna paga. Pero que paga. Pero que paga. Pues, señor Archanco, por resumir esta primera parte, si le parece, para que la gente en casa lo tenga claro y sepa por dónde más o menos van a ir las líneas del proyecto, hablamos de que quieren amortizar la deuda en torno a 10 años, que son los plazos que barajan con el Gobierno de Navarra, que por contrato televisivo van a ingresar unos 6,5 millones más de media que lo que estaban ingresando, que entre 650.000 y 850.000 por la publicidad en la camiseta. Digamos que esas son las líneas del proyecto de Miguel Archanco en lo económico. Esto es, así es. ¿Con una rebaja en la ficha de los jugadores? Con una rebaja en la ficha de jugadores. Bueno, pues... Una rebaja admitida por los jugadores porque su comportamiento está siendo excepcional. Negociada. Sí. Ya se ha hecho. Sí, porque hay contratos que posibilitan esas reducciones, hay otros que no lo posibilitan. Se ha hecho con Miguel Flaño, por ejemplo. Por ejemplo. Me viene a la mente ahora Miguel Flaño porque se renovó hace poquito y en la rueda de prensa de su renovación se había manifestado eso, que había aceptado una rebaja salarial. Sí, y se va a hacer con Pachi, se va a hacer con todos, porque nadie se ha negado a hacerlo, solo que hay contratos
bueno, que para jugar en primera división eso ya no se puede tocar, son muy mínimos ya. Los socios en casa que vayan apuntando, ¿eh? Lo había prometido Miguel Archanco durante las elecciones, ha sido elegido presidente y aquí, en los mismos estudios de hace una semana, vuelve a insistir en lo mismo. Son las directrices que se van a regir en su mandato durante los próximos 4 años. Pasamos al capítulo deportivo. Miguel, hablar precisamente de los jugadores. Su idea, jugadores con un perfil de segunda división, más o menos, que vengan libres, que no haya que pagar por su traspaso. Bueno, un perfil de segunda división quiere decir jugadores con un perfil de primera división, que a lo mejor han militado en segunda división por su edad, no profesionales de segunda, ni jugadores de segunda, sino jugadores que vienen a un club de primera división y que son de primera división. Importante el matiz porque muchos aficionados y muchos socios del club nos pedían que le preguntáramos por esto, porque a ver cómo iba a ser competitivo Osasuna con jugadores de segunda división militando en primera. Osasuna es competitivo, lo ha sido siempre, y lo es competitivo a partir del vestuario. El vestuario es el que es competitivo. El vestuario de Osasuna es una familia y en la familia normalmente todos sus miembros van en la misma dirección, buscando una economía y un rendimiento. Y mientras el vestuario de Osasuna funcione así, no hay ningún problema. Y lo que buscamos es un jugador que sepa adaptarse a ese vestuario, pero se adaptan todos los que vienen. Luego no se quiere ninguno. Nano, por ejemplo, ¿entra dentro de esa filosofía? Nano entra dentro de esa filosofía. Iba a decir sí, pero sí es un poquito más joven. Sí es más joven, pero Nano viene también con otro proyecto. Cuando los técnicos eligen los jugadores, no es una cuestión de lotería ni al azar. Saben perfectamente qué función va a cumplir. Piénsese que viene un jugador de Numancia con una cierta veteranía y conocimiento y se va precisamente a Numancia un promesas que se tiene que forjar en la segunda división para poder ser luego competitivo en la primera división. Señor Archanco, sí, lo estamos viendo en imágenes. Nano es otro fichaje, Arribas es otro fichaje, Armenteros es el cuarto. Armenteros será el cuarto y será posiblemente antes del día 5, presentado. O sea, lo podemos confirmar ya hoy que Armenteros está fichado por el Club Atlético Osasuna, o está a punto de ser fichado. Estamos pendientes, esto es algo que me he enterado esta mañana, estamos pendientes de ratificar las pruebas médicas que llegan a Madrid esta tarde. Se han hecho en Argentina. ¿Va a haber más? No hace falta que me diga cuáles, simplemente si va a haber más. Es posible si hay salidas. Si hay salidas, o sea, condicionamos a que haya salidas el sí, hecho de si que no haya más si no la plantilla está súper cubierta. El tema de las salidas es importante porque, claro, cuando usted hizo referencia al modelo de jugador que quería, además producto nacional, rápidamente a los periodistas que estamos en esto se nos vino a la cabeza o se nos vinieron a la cabeza varios nombres. Cunán, Leca, Ibrahima, todos con contrato en vigor, pero ¿pueden ser algunas de las salidas? Caso de Ibrahima, por ejemplo. Bueno, en este momento son todos jugadores de Osasuna con contrato en vigor. Por eso digo, todos tienen contrato en vigor. Decir por mi parte que va a haber incorporaciones si hay salidas no está referidas a ningún nombre. O sea, no tiene nada que ver con la idea de que sea producto nacional o no. No. Vale, bueno, está bien para ir dejando claro algún aspecto, como por ejemplo también el caso de Raúl García, que también se dejaba la puerta abierta, aquel jugador del Atlético de Madrid, que hay que recordar es propiedad del Atlético de Madrid, estaba cedido el año pasado al club. Si el Atlético ceda una nueva cesión, puede quedarse en Osasuna, algo que es complicado, pero está la puerta abierta. Lo de Raúl García, con Raúl García quiero hacer varias matizaciones. Una, Raúl García es un profesional como la Copa Un Pino, es un gran compañero en vestuario, podría ser un grandioso capitán, pero a lo mejor hemos hablado demasiado de Raúl García, porque eso ha sido un poco ningunear también a un resto de plantilla que ha dado, válgame la expresión, el callo durante toda la temporada, desde Andrés Fernández, incluidos los porteros suplentes que también han estado, hasta el extremo izquierda. Me gusta lo mismo Lama que Nino. El que toda la plantilla de Osasuna ha dado el callo y se ha dejado todo en el campo. Bien, ha sido un referente Raúl García, pero Raúl García es muy difícil, muy complicado que el año que viene esté aquí. Ahora bien, las relaciones de su representante Petón con Ángel Martín González son excelentes y todo lo que se mueva alrededor de Raúl García, Osasuna lo conocerá y en la medida de lo posible, pues ahí estará. O sea, será informado. Esa es
se ha dado la palabra por parte de Petón y la relación que tiene con Ángel Martín González es tan fuerte que no nos cabe la menor duda. ¿La puerta de Europa sigue abierta para Osasuna? Bueno, pues Se apuntaba la posibilidad de que el Málaga no pudiera competir por tema de impagos, bueno, que se le fuera retirada la licencia si UEFA. el Málaga se retira por cosa de impagos, pues yo no me alegraré. Ellos son los que se han clasificado antes que nosotros, y entonces esto es competir. Hay que respetar esa situación. Ahora, si luego económicamente ellos pierden su licencia, nosotros la tenemos y nosotros no le vamos a hacer ascos a nada que sea competir con Osasuna al más alto nivel. Estamos viendo, Miguel, imágenes de Osasuna promesas. Usted durante la campaña, y además el tema de Tajonar fue uno de los temas escabrosos durante la campaña a la presencia de Osasuna. ¿Cómo va a procurar Miguel Archanco que los jugadores de las categorías inferiores no se vayan de Tajonar? Ya comento aquí que era complicado, porque claro, si venía un equipo como el Athletic de Bilbao y ofrecía bastante más dinero que lo que puede ofrecer Osasuna, no había vuelta atrás. Mira, esta mañana he tenido una conversación, una reunión, a primera de la mañana con Ángel Martín González, que me llamó y hemos tenido una reunión. No te puedo decir cifras porque al socio le marearíamos con cifras, pero en este momento pues tenemos 2 cadetes, uno ya se va y 2 cadetes tocados. Las ofertas de Osasuna son impresionantes. No podemos llegar a más, pero no podemos competir con alguien que tiene 5 veces más. Hacemos todo lo posible, queremos que sea así, queremos que se queden aquí, pero dije el otro día y lo repito, estamos en un mundo de profesional que empieza ya a ser profesional a los 13, 14 años. Los representantes marcan muchas veces las pautas. Los padres unas veces son indecisos porque las decisiones de los hijos pues a veces no se corresponden con las de los padres. A su vez tienen esa responsabilidad de decir yo no le quiero cortar la carrera a mi hijo, y estamos en una dinámica para Osasuna complicada porque hacemos el máximo esfuerzo, pero es, desde el punto de vista económico, muy complicada. ¿Qué habría que cambiar entonces? ¿La mentalidad a lo mejor? Pero la mentalidad de cada padre y de cada muchacho de 13, 14, 15 años, pues de uno en uno mentalmente es muy complicado. En lo colectivo a lo mejor se puede hacer más, ¿no? En lo colectivo se puede hacer que quienes juegan en Osasuna, quienes están en Osasuna, lo dije también el otro día en la campaña, sepan que están en un club de primera división, porque a veces la profesionalidad de los muchachos de 13, 14, 15 años les empieza a entrar cuando alguien de fuera les llama, ¿eh? Aunque sea un equipo de segunda división, es muy curioso, ¿eh? Aunque sea un equipo de segunda división. ¿Pasa el futuro de Tajonar entonces por traer también gente de fuera que quiera jugar en Osasuna? Es imprescindible. No, si no, Osasuna no se podría mantener en segunda B. Pocos equipos hay realmente, y si nos ponemos a ver cantera, pocos equipos hay que están jugando con gente de la propia comunidad. Usted decía aquí... El Barcelona, o el Real Madrid. Que tampoco. O el Manchester. Que tampoco. O el Inter de Milán. Es que, claro, en este momento es absolutamente imposible. El señor Zabaleta, vamos a cambiar un poquito de asunto, durante la campaña y el otro día, el día de las elecciones, el sábado, manifestó que le había obligado a usted y a su candidatura a pensar en el socio. No sé si el señor Zabaleta tenía o no razón. La pregunta es, ¿qué va a hacer Miguel Archanco con los socios? ¿Cómo se va a relacionar o cómo va a ser su relación con el socio? No, yo no estoy de acuerdo con lo que decía Javier. Primero porque no ha sido una actuación en campaña, porque yo lo he explicado, y creo que he dado datos de lo que es una persona observadora, y di unos datos concretos de qué pasaba con nuestros socios, la gente, los socios mayores, los socios jóvenes, la laguna creada en el socio familiar. Eso uno no lo puede decir para quedar bien durante la campaña si antes no lo ha pensado. Por tanto, rechazo rotundamente esa situación. En ningún momento hemos actuado de cara al socio desde un punto de vista electoral. Creo que no necesitábamos esa campaña desde el punto de vista electoral. Era sentida, estudiada
Y de hecho, esta tarde a las 7:30 tenemos reunión precisamente para darle cobertura a todo el tema que hemos venido planteando con respecto al bono familiar, a la entrada de infantiles, a la entrada de adolescentes. Por cierto, que el otro día una chica, una estudiante de medicina me decía, y el joven, decía, bueno, ¿y cuándo empezamos con el joven? Decía, a los 30 años, bueno, rebaja un poco la juventud, que podemos dejarlo en 27, pues a lo mejor también. Y ese es el único que podemos estudiar, porque no lo habíamos estudiado, lo del joven ya, pero es que a lo mejor esos van a tener 16 carnes distintos. Pero sí que el familiar sí, porque hay una laguna que hay que conseguir. Y tampoco nos hemos inventado, porque ya lo dijimos, desde la presentación, que dijimos un campo lleno y rojo. También habló aquí, hace una semana, de ayudas para los desempleados. Sí, eso se mantiene. Sí, y además quiero aquí mandar un mensaje porque en Twitter y en el blog y también haciéndose preguntas al respecto, quien haya sacado la tarjeta, haya pagado el 100% y esté en una situación de acuerdo con la reglamentación que establezcamos, en una situación por la cual tenga derecho a una reducción, se le aplicará y se le devolverá la diferencia entre lo que ha pagado para la renovación de la tarjeta y lo que terminemos. Importante, es decir, si uno saca el abono en agosto y en diciembre se queda en el paro, sí. Si acude, si cumple una serie de requisitos, pero es decir, a toro pasado, que ya sea socio. Pues a toro pasado, si es socio, pues a lo mejor en diciembre pues recomponemos la situación. Pero claro, cuando entramos en estas situaciones, el problema, mi formación es jurídica y la casuística, pues claro, cada uno al final tiene un problema. Hay que establecer unas bases, unas reglas generales. Ahora, en diciembre yo no quisiera que hubiera más gente en desempleo, al contrario, quisiera que al revés, que viniera el socio y dijera, yo ya estoy empleado. Vamos a ir terminando. Quiero dejar para el final, no podemos evitar hablar de la selección, pero luego hablaremos por un tema con Miguel Archanco de ello. Antes, también le preguntamos el pasado lunes aquí por Fundación Osasuna. Usted decía que, bueno, que quizá había que dejarla porque la Fundación cumple una labor social, cumple un papel fundamental. Es verdad que tiene déficit, hay que permitir que tenga déficit y sacarlo de otro lado. ¿Sigue manteniendo lo mismo? Sí, total y absolutamente. Total y absolutamente. La Fundación nos ha acercado al mundo empresarial y al mundo institucional, ayuntamientos, y el fútbol base desde la Fundación se vive más cercano. ¿El problema cuál es? Pues que la Fundación, para atender el fútbol base, requiere de unos ingresos que no los percibe. Pero la Fundación, que vuelvo a repetir, fue una cosa que se la debemos a Javier Miranda, a mí me parece que no podemos perder la Fundación. Y si es deficitaria, es deficitaria. ¿Va a seguir siendo deficitaria? Va a seguir siendo deficitaria. ¿Qué tendremos que hacer en Osasuna? Pues ir amortizando esa situación deficitaria de la Fundación. Claro, si se nos apuntan pues un montón de empresas y hay aportaciones, pero realmente en este momento ese mundo es un poco complicado. Y ya para acabar, ayer España consiguió lo que nadie había conseguido nunca, que es ganar su tercera Eurocopa. Además era el tercer gran título de forma consecutiva. Se consiguió la Eurocopa en 2008, el Mundial en 2010, ayer de nuevo la Eurocopa. El señor Archanco, ¿le dio pena ver a Javi Martínez levantando la copa siendo jugador del Athletic Bilbao? No, no me dio ninguna pena, me dio muchísima alegría. Además ya se encargó él de hacer publicidad de Navarra porque llevaba la bandera de Allegui, ¿no? Un pueblo al que yo le quiero mucho porque durante muchos años fui asesor jurídico y por lo tanto conozco a su vecindario, conozco a la localidad y me hizo gracia verle con su localidad de Allegui, por lo tanto nos hizo propaganda también de Navarra. No, ¿cómo me va a importar? Me parece genial que nosotros hayamos podido darle salida, sin poder nosotros competir económicamente con quien, y ha llegado a la selección, pero era claro que iba a llegar a la selección. Yo estoy encantado de que haya llegado Javi Martín y ojalá pudiéramos sacar todos los años un juvenil nuestro a la selección a futuro. Pues con eso nos vamos a quedar, con esa petición, con ese deseo. Señor Archanco, gracias por haber venido esta noche a Tiempo de Descuento, esta última edición del programa. Suerte para lo que queda, que no es poco. Ya sé que vacaciones no va a tener. Pocas. Que Ángel Martín González no la ha dejado. No, no. No vamos a desvelar el futuro porque, bueno, pocos días vas a tener, ¿no? 3 días. Pues en 3 días a donde me quería ir y tengo que hacer un ida y vuelta en el día, para volver a estar 5 días más y eso va a seguir.
Pues Pero encantado por otra parte. bienvenidas sean, eso es. Ánimo al toro, Pues además, gracias. nunca mejor dicho, con los Sanfermines ahí ya tocando a la puerta y con el trabajo que le queda por delante, mucho ánimo y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias por venir. Señores, nosotros nos marchamos, regresamos pues para el principio de la temporada ya, a eso de finales de agosto, principios de septiembre, ya en una nueva edición de Tiempo de Descuento y con mi compañero Gonzalo Velasco ya aquí dando guerra. Feliz verano a todos y felices fiestas de San Fermín. Adiós.